todos. Falta una mujer que estaba ahí sentada. Sí, Ay, ¿verdad? aquí está. Ah, ya te me cambiaste, más Sí, cerquita. aquí escucho mejor aquí. Pues sí, estabas hasta allá. Qué bueno, entonces no, estamos todos los que estamos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, vamos nuevamente a platicar un ratito, pero sobre, bueno, platicamos un ratito, pero más bien en función de sus preguntas si las hay, y si no, no se preocupen, yo les sigo platicando. Pero hasta ahorita la teoría verdaderamente, con esta que hemos hablado, no se necesita más. Entonces ya quedó bien definido lo que es el ego, ya quedó bien definido lo que es el ser, entonces ya quedó definido la existencia y la trascendencia. También se dijo que el ser se adormece cuando se olvida de sí, ¿no? Se olvida de sí cuando interactúa con la existencia, porque la existencia es contundente, hay mucha información física, ¿no? Como ya dijimos, de afuera y de adentro. Hay una urgencia continua de adentro y de afuera, de sensaciones físicas, y también hay una gran actividad mental propia, y lógicamente la interacción con nuestros semejantes y en la convivencia con la familia, pero también con el trabajo, con los sueños que las personas tienen para realizar en su vida. Entonces imaginen que es tan contundente que el ser, pues dicen por ahí, calladito te ves más bonito, entonces se queda calladito, ¿ya vieron? Y entonces dice, pues hasta que se calle, ya voy a estar ahí atrás, pero es tú mismo, ¿entiendes? Estábamos hablando metafóricamente, es tu propio ser. Entonces, con este marco ya entendemos que en la existencia ha habido un olvido, a veces se le llama, cada tradición espiritual tiene sus nombres y metáforas, ¿entienden? Pero universalmente es lo mismo. Es diferente decir expulsado del reino, que caído, que caer en el ciclo de las existencias continuas. Cualquiera de esas palabras no está más que explicando que el ser hay una razón para todo, pero se ha involucrado en la existencia y a costa para tener esa experiencia, digamos que va gradualmente teniendo una pérdida de la conciencia de su ser, hasta que queda totalmente olvidado, ¿no? Luego el trabajo pues es regresar a casa, ¿sí se entiende? Hay que regresar a casa, ¿no? Entonces se tiene la experiencia y se regresa, hasta ahí está. Entonces ese ser que está en la existencia, diríamos, está en la existencia pero no es de la existencia. Ya explicamos como también una forma simple, es un soplo que viene de la trascendencia. Entonces por eso es muy valiosa la palabra, porque el ser humano, los seres humanos en nuestro conjunto, no podríamos comprender cómo regresar a casa si no hay una palabra que nos dice algo, porque te dicen cosas que no podías descubrirlas por tus medios empíricos ni por tus razonamientos lógicos, ¿ves? Nuestros razonamientos lógicos en nuestra relación con el mundo, nuestro conocimiento empírico, es decir, la vivencia directa, con ello no puedo regresar a mi esencia espiritual. Y de ahí que sea tan valorada la palabra, porque viene a decir algo para rescatar. Finalmente, el que rescata y los rescatados son lo mismo, es el mismo ser, ¿ya vieron? Pero por eso la palabra con P mayúscula es altamente codiciada, protegida, guardada y transmitida. ¿Ya vieron? Las palabras que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos nuestra personal experiencia de vida. Y entonces yo tengo, palabra con P minúscula, yo tengo mi opinión de las cosas. Y esa es la opinión que cada uno de nosotros tiene de las cosas, de acuerdo a cómo ha vivido, le ha tocado su propia vida, dónde nació, etcétera, etcétera. Pero son las opiniones y nosotros las compartimos para enriquecernos unos a otros, ¿no? Oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Y así sucesivamente. O leo la opinión de alguien en un libro o en una computadora y entonces voy alterando mi guía, pero es del mundo. ¿Ya vieron? La palabra con P mayúscula no su objetivo es hablar y decir la verdad. Y la verdad tú eres el uno con el uno.
eres el uno. No eres una parte del uno, eres el uno sin segundo, desprovisto de toda dualidad. Pero esa experiencia no la vas a poder tener sino primero despertando en la existencia y luego teniendo un regreso posterior. Pero el primer logro de por sí es extraordinario. ¿Sale? Entonces, yo quiero saber si ahorita alguien, de lo que hemos dicho, alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, y si no, yo les sigo platicando. Ustedes... Tú tienes una. Bien. Sí. Una vez que ocurre el despertar menor, ¿la persona puede volver a dormir? Si se completa el despertar menor, ya no. ¿Ya viste? Si, digamos que el viaje, por decirlo con esas palabras, o el recorrido, que el viaje suena como que vas a otro lado, pero bueno, el recorrido hacia el despertar, primero hay una cosa que llamamos, imaginemos a alguien que nunca ha tenido la experiencia de la conciencia, ¿no? Si tenemos conciencia, todo mundo tiene conciencia, cualquier persona que le digas, siente el viento, tiene conciencia, ¿ya viste? Pero cuando se habla espiritualmente, nunca ha tenido la conciencia de que él es ese ser, sino que está como ese ser enredado, esa conciencia está enredada con el cuerpo y la mente, entonces no la logro distinguir. ¿Ya me comprendes? Entonces, sí hay seres humanos, y la inmensa mayoría, que jamás nunca tienen la experiencia de la conciencia de ser. Por supuesto, la conciencia está presente, porque si no chocarían contra las paredes. Y nadie choca contra las paredes, porque sí hay conciencia, pero no en el sentido de que yo soy esa conciencia, sino que está metido, ¿ya me entendieron? Muy revuelto. El proceso del despertar lo podemos entender como un desenredar al ser del ego, del cuerpo y la mente, desenredarlo, rescatarlo y sacarlo. Y a la hora que lo he separado, entonces ahí sí lo identifico profundamente y mi polo de identificación cambia, ¿comprenden? Porque mi identificación era cuerpo-mente, yo soy el cuerpo y la mente, y cuando el proceso culmina, y ahorita hablamos del recorrido, cuando el proceso culmina, el polo de identificación cambia y en vez de decir yo soy el cuerpo y la mente, yo soy mi cuerpo y yo soy lo que siento en mis emociones y en mi mente, yo soy eso. Se llama cambio de polaridad. Mi polo ahora es yo soy el ser. Y para mí es evidente que el cuerpo es un objeto de percepción ajeno a mí mismo. Es un objeto que si lo pierdes, nada ha pasado. Si estás identificado, crees que pasa, ¿entiendes? Pero realmente no pasa. Pero la idea es que desde que el hombre está completamente dormido hasta que está completamente despierto, primero puede aparecer derivado de las prácticas energéticas, prácticas de despertar y atención, todo esto lo vamos a platicar. Derivado de esas prácticas, recibe de vez en cuando una cosa que llamamos atisbo. ¿Comprenden? Atisbo es una palabra que significa que algo parpadeo, se abrió y se cerró. Algo muy parecido a que si prendieran la luz en su habitación y se prende y se descompusiera el foco, digamos, y entonces se prende y se apaga. ¿Ya vieron? Pero es suficiente que atisbe para que yo vea la habitación. Porque ya vi, si una habitación oscura entro y prendo y atisba, o sea, se prende y se apaga, yo puedo identificar rápido, no con gran detalle, pero sí rápidamente digo, este cuarto al que entré es una habitación, o es una sala, es un comedor, o es una bodega. Pero cuando entré con las luces apagadas, no puedo saber si más o menos está. Bueno, pues en el proceso de despertar, la palabra lo único que hace es funcionar como, ¿saben? Ponemos los radios, o al menos en el pasado era más común así, y entonces con una perilla vamos afinando. Entonces, el que da la palabra, lo que hace es hablarle el ser al ser, para que el ser que escucha empiece a afinar, y empieza a tratar de afinar lo que se le está diciendo. Y de vez en cuando, ¿ves? Pasa de un lado y se pasa del otro lado, vamos a decir, en el proceso de afinamiento, y hay atisbo.
y la gente tiene una especie de conciencia fuerte de soy. Todavía es muy poco, pero es bien fuerte, puede ser fuerte. Yo soy el ser que soy. Pero ¿cómo es posible? Yo antes sabía que era, pero sí, pero era con la mente y era con el cuerpo, es diferente. Esa es la conciencia, porque de momento se desenredó, quedó liberado y se vio a sí mismo. Y entonces quiere decir que está afinado. La palabra no es más que la continua y sostenida dirección para afinar. Ahora, empieza por atisbos, sigue más adelante en que un atisbo puede aparecer y aparecer nuevamente en un mes, o en 6 meses, o en un año. Y si te alejas de la enseñanza, a lo mejor no regresa más, ¿no? Porque ya te involucraste con el mundo. Pero vamos a poner que sí sigues. Chispea otra vez, y otra vez. Pero luego llega un momento en que ya todos los días ya chispea. Quiere decir que por lo menos me acuerdo que tengo que estar despierto. Que los discípulos al principio, sobre todo, ¿no? Se les dice que tienen que estar despiertos. Y a lo mejor se van un mes y regresan y estuvieron atentos, despiertos. Se les olvidó que había que estar atentos. Quedó en la memoria como algo, pero no hicieron el acto. ¿Sí estamos? Entonces se va aumentando ese periodo. Una persona que logra un estado despierto, a lo mejor de 1 minuto o 2, y lo mismo, el mismo ejemplo, prendes la luz de la habitación aquella y en vez de que haga un atisbo, se queda 1 minuto o 2. Lógicamente tengo mucho más conciencia de lo que está pasando ahí. O sea, no solo veo que es una habitación, puedo ver detalles que antes no vi porque se apagó rápidamente. ¿Ya vieron? Veo el color de las sábanas, o veo los cuadros, o veo las lamparillas, o veo lo que esté ahí. ¿Ya vieron? Y ese es el famoso viaje espiritual. Llega un momento en que la persona cada vez está más tiempo, ¿no? Hasta que llega un momento que cuando culmina, la persona, por ejemplo, cuando despierta en la mañana, hasta que se duerme por la noche, ya nunca se duerme, nunca se olvida de sí. ¿Ya vieron? A lo mejor puede platicar y disminuir un poco su estado de pura conciencia, pero él ya está despierto. ¿Ya vieron? Si has culminado, que es lo que tú estás diciendo, no se puede volver atrás. Entonces en el sistema budista llaman a esto llegar a la otra orilla. ¿Comprendes? Por eso muchos sermones de Buda dice id a la otra orilla, id a la otra orilla. Entonces todo lo explican en el mismo sentido que yo he dicho hoy. Es un lago, es un río, está esta orilla y está la orilla del frente. Entonces los que viven de este lado están dormidos, vamos a decir, en samsara, terminología budista, puedo hablarlo en cualquier terminología. En budismo dicen, estás de este lado de la orilla, estás en samsara. Samsara es una palabra que quiere decir ciclos de las existencias continuas. O la gente entiende renacimiento, reencarnación, algo por el estilo. ¿Ya bien? El hombre solo recuerda cuando nació, pero de acuerdo a la visión budista, estoy hablando de acuerdo a la visión budista, entonces estás en el ciclo de las existencias continuas, no puedes salir de ahí, generas causas y karma para seguir ahí, pero bueno, ahí está la humanidad en su conjunto. Entonces cuando la persona empieza el esfuerzo de despertar, el objeto es ir a la otra orilla, y ahí tiene que escuchar la palabra, tiene que conocer las prácticas y técnicas que se han conservado. Cada tradición reserva prácticas y técnicas que demuestran su eficacia porque se han transmitido 2000 años. Nadie, tú puedes hacer algo y decírselo a tu hijo, pero si no sirve, él a lo mejor se lo dice a su hijo, pero no pasa de ahí. Porque dicen lo que dijo el abuelo no sirve para nada. Ya me entendí, él dijo quién sabe qué cosa, pero ya lo probamos, no sirve. Ahora imagínense algo, el poder y el valor que tiene, que se sostiene miles de años. Quiere decir que su eficiencia y su eficacia es garantizada. Entonces se escucha la palabra en el budismo, se escuchan las prédicas de Buda, vamos a decir, y luego la Buda posterior, Padmasambhava, etcétera, todos los que son los representantes en el budismo, y todos están diciendo hay que ir de esta orilla a la otra orilla. Y el proceso es el que estamos diciendo. Ellos marcan 4 pasos, si quieren los repasamos muy rápido.
en el primer paso hacia la otra orilla, le llaman entrado en la corriente en español, ¿no? Ya lo habrán escuchado algunos de ustedes, entrar en la corriente que me lleva a la otra orilla. Ya por lo menos me metí los piecitos al agua, ya me voy a ir hacia el otro lado. Entrado en la corriente. Bueno, y entonces avanzas un poco más, y si la persona puede estar ya minutos del día despierto, en promedio 1 a 2 horas, y cuando no está despierto continuamente se acuerda de que está olvidado, estoy distraído, perdí la conciencia, vuelve a tomar, ¿entienden? Entonces se llega a un nivel más allá, que tiene otro nombre, le llaman ellos el que regresa una sola vez más. Eso es lo que quiere decir en español, diciendo este hombre ya saboreó y detectó lo que es el despertar, hombre o mujer, por supuesto, lo que es el despertar. Entonces solo regresa una vez más. Con la cantidad de despierto que tiene, con toda casi seguridad, en el próximo nacimiento quedará liberado. Lo va a lograr. Términos budistas estoy hablando. Bueno, luego entonces si avanzas más de la mitad del día despierto, tienen un nombre también que se llama Agamanin, que en español quiere decir el que no regresa. Entonces el nivel de despierto que tiene la persona, dicen más de la mitad del día, ya para que no nos peleemos, peleemos, ¿verdad? Como que peleemos, eso es cuando se escapa uno. Pélate, es que así le dice. Bueno, entonces, para no pelear, eso estuvo bien, para no pelear, entonces la mitad del día. Entonces ellos le llaman, es un agamanín, este ya no regresa, porque ellos entienden en esta tradición espiritual, conciben que la persona al marchar irá a una morada pura, donde están los budas, bodhisattvas, ¿no? Arhats, son los que ya llegaron a la otra orilla, felices de la vida. Es una fiesta muy bonita, continua, pura conciencia, etc. Y entonces puede culminar su proceso de despertar ahí, en esta terminología. Pero si avanzas un poco más, entonces llegas a la otra orilla, aunque estés en vida, ¿no? Entonces te conviertes en esta visión, Arhat. Arhat quiere decir en español santo. Nada que ver con la santidad cristiana, ¿entienden? La santidad budista es sin mácula, sin máculas, sin impurezas. Quiere decir que ahí adentro de la cabeza de la persona no hay máculas, no hay contenidos moviéndose todo el tiempo, ¿ya vieron? No hay distracciones, está sin mácula. Entonces le llaman, es un santo porque está inmaculado, no hay máculas y suciedad en la conciencia. Es decir, ese hombre llegó a la otra orilla y usted dice, ¿qué experimenta ese hombre? Todo el tiempo está despierto, en conciencia de su ser, y su mente está silenciosa y dócil. Está en silencio. Maestro, ¿y esa persona habita su cuerpo átmico, no? Bueno, es que estás hablando de otra terminología, pero sí, el cuerpo átmico quiere decir que es su cuerpo de Atman, viste que lo dijimos al principio, Atman es el sí mismo, pero uno es tradición hindú y el otro es tradición budista, pero sí, porque sería el cuerpo átmico, el cuerpo del ser, del puro ser. Entonces la persona lo que va a experimentar es, todo el tiempo está consciente de sí mismo, está consciente del exterior y su mente está en silencio. ¿Ya vieron? Y su cuerpo es dócil. La mayoría de los hombres pueden controlar muy bien su cuerpo, pero no así la mente. Entonces, pero en el caso que estamos hablando, el cuerpo está como un verdadero instrumento. Si quiero sentarlo, lo siento. Si quiero ponerlo de pie, lo pongo de pie. Si quiero caminar, camino. ¿Ya vieron? La conciencia se encarga de hacer eso, porque es como el coche, ¿no? Me subo y lo llevo a donde yo quiero. Bueno, pero entonces la mente para un hombre que llegó a la otra orilla está en silencio. Por eso en la tradición budista ese estado le llaman sunyata. Sunyata es una palabra que quiere decir vacío. Vacío. ¿Pero vacío de qué? Vacío de contenidos mentales. Está en silencio la mente. Bien, en la India le llamarían muni, que es silencio.
Por eso a Buda le terminan apodando, ¿no? Lo he platicado muchas veces a mis discípulos allá en México, le terminan apodando Sakyamuni, ¿no? Porque él pertenecía a una tribu de los Sakya. En ese tiempo había tribus, como, bueno, en México tenemos muchas tribus, ustedes también tienen poblaciones autóctonas, las tribus, ¿no? Entonces él pertenecía a una tribu llamada los Sakya. Entonces le pusieron finalmente, pero ese no era su nombre, era Siddhartha Gautama. Entonces Sakyamuni. Entonces el silencioso de la tribu de los Sakya. Es el silencioso, quiere decir, es el hombre que ya en su interior está calladito, pero de verdad. Porque la gente está callado a veces de la boca, pero adentro no siempre. ¿Vieron? Se ven serenos, pero a veces no lo están. Entonces ya llegó a la otra orilla, ¿ya viste? Entonces ese es el primer despertar del que yo estuve hablando en la primera oportunidad. Apenas es el despertar menor. Estás a medio camino hacia lo que se llama Buda perfecto consumado en esta tradición. Medio camino, medio camino. Quiere decir que has recorrido la mitad, ya te despertaste. Y eres un ser humano despierto en la existencia, porque estás en la existencia. Y si te marchas acá, estarás en una existencia. Habrá percepción de algún tipo, pero de alguna manera es la mitad del camino. Y luego viene un recorrido largo en esta tradición que llamamos vas avanzando y tienen nombres para todos, ¿se entiende? Porque es como un mapa. Y entonces hay varios nombres que no tiene caso hablar tanto técnicamente, pero el final mismo, ahí hasta el otro extremo, le llaman Buda perfecto consumado, ¿no? Antes hay un estado Patrekya Buda. Patrekya Buda es un estado que quiere decir Buda que no enseña. Puede estar en Buda, pero no tiene ninguna palabra para transmitir enseñanza. No puede dar la palabra. Porque lo vive, ¿bien? Pero no lo sabe hablar. No sabe explicarlo, porque tiene que tardar un gran proceso para llevar la vivencia a palabras. ¿Ya vieron? Es bien complicado, crean. Entonces, tan complicado es que se le llama, este es un patrekya. No enseña. Tiene la conciencia de un Buda, por supuesto, pero no puede enseñar. Puede enseñar con su ejemplo. Puede estar sentado y no me refiero a que no pueda enseñar nada. Quiero decir que ellos lo distinguen de esa manera al final. Y luego llega el Buda perfecto consumado, y ese sí entra al absoluto. ¿Ya vieron? Y entonces es uno tanto en la trascendencia como en la existencia. Pero eso ya es lo máximo. A mí me gustaría, si ustedes lo consideran bien, que nos concentremos más y más en el despertar en la existencia. Bueno, rondar a través de eso. Del otro también hablamos de lo que quiera. Pero de todas maneras, ese es un poquito la idea. ¿Sale? ¿Está más o menos claro? Tú hablaste del cuerpo átmico, es una terminología normalmente teosófica. Entonces, cuando se dice cuerpo átmico, para que los demás se enteren de lo que estás preguntando, se habla del principio septenario de la existencia, y que la existencia está partida en 7 niveles. Eso es todo. Y que tú participas de las 7, y tienes 7 cuerpos, ¿no? El físico es el más denso, y sucesivamente hay otros, ¿no? Pero el de hasta arriba, de los 7, ya dando a la trascendencia, se llama cuerpo átmico, ¿no? Bueno, para que los demás entiendan por qué es la pregunta. Bueno, el Arhat, de alguna manera, ya llegó a la otra orilla y ya está en ese estado de Atman, de sí mismo. Es el ser, pero es el ser tan completamente, y le llaman Atman. Y luego ya dicen, es que Atman, nueva lección, es uno con Brahman. Atman es uno con Brahman, que es el absoluto. Entonces ahora el Atman tiene que hacer el esfuerzo para fundirse con el absoluto. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la idea. Nada más hablé del recorrido, digamos, ahorita, en este momento budista. Todas las tradiciones espirituales importantes del mundo. Consideren, lo he dicho también, seguramente ustedes lo habrán escuchado, más o menos cuando se estudian las religiones del mundo, se estudian unas 30, 33 religiones, que están bien definidas. Pero en honor a la verdad, solo un puñado de ellas, ¿no? Yo considero 9, explicaron bien 2 cosas. Explicaron bien un sendero. Un sendero es un mapa. Si ustedes me dicen, yo no vivo acá, pero si yo digo,
quiero ir a tal lugar, yo sé hacer, entonces me tienes que escribir un mapa, un plano, un mapa, como el mapa del tesoro, un mapa, y entonces yo lo tengo que poder seguir. ¿Ya vieron? Pero eso es todas estas puñado de 9 tradiciones espirituales sí reúnen, por un lado, un mapa, un sendero, y a veces no nomás uno, muchos senderos para avanzar con ciertas palabras, para guiar al caminante espiritual, y algo extraordinario, los métodos y técnicas y las prácticas para llegar ahí. ¿Ya vieron? En el budismo se ofrece mucho. Yo acabo de hablar de un sendero, es un sendero del Hinayana. ¿Ya vieron? Históricamente, el Hinayana, luego aparece el Mahayana. El Mahayana tiene muchas escuelas y cada escuela tiene su sendero. Explica de alguna manera ese camino. Y luego también explican métodos y técnicas diversas para avanzar por ese camino. ¿Ya vieron? ¿Verdad? Hermoso. No veo tus dos ojos, vida. No veo los dos ojos de ella. Los tuyos. Eso. No, sigo sin verte. Ahí estás bien. Eso. Entonces, le hago para adelante así. Ahorita te veo. No, están bien, ya están. Ya están bien, gracias, muchas gracias. Bueno, estamos en la idea, entonces aparecen los atisbos. Idealmente hay un maestro muy reputado del siglo pasado, muy amado, querido y muy reputado en su forma de decir las cosas. Habla muy directo y a la gente con la mente se le puede complicar, pero era Krishnamurti, por ejemplo. Entonces él decía, estar atento de tu desatención ya es un estado de atención. Fíjense bien, estar atento de que estoy desatento ya es un estado de atención. Entonces cuando la persona está desatenta es que me fui, me distraje. ¿Ya me entendieron? Y estoy haciendo cosas, comprenden. Puedo estar con la gente conviviendo, trabajando, puedo estar haciendo muchas cosas. No quiere decir que estoy así viendo para el cielo. Puedo hacer cosas, pero me fui. Y entonces él está diciendo, es darme cuenta. Ahorita voy a explicar la relación entre atención y conciencia. Darme cuenta de mi estado de desatención ya es un estado de atención. Ya estoy atento de que estoy desatento. ¿Sí entendieron? Ya estoy atento de que estoy desatento, de que estoy en la luna. Y entonces se rompe el sueño. ¿Comprenden? Porque si me doy cuenta de que estoy en la luna, rompo la luna, rompo el sueño y vuelvo al estado presente. ¿Sí entendieron? Entonces, bueno, quiero decir que en el proceso, ya las personas que diariamente se dan cuenta y se acuerdan de que no están atentos, una y otra vez, si no sueltan, tienen garantía de salvación. Porque de alguna, bueno, salvación suena como que hay condenación, no es lo que quise decir, no es eso, pero garantía de llegar a la otra orilla, pues. ¿Por qué? Porque si yo no me doy cuenta de que estoy desatento, puedo pasar un mes, o una semana, o 3 meses, o toda la vida. Y ya al final, entienden, allá a los 89, digo, me dijeron que había que estar atento, y nunca estuve atento. Y entonces, ya ni modo, no pasa nada. Entonces, ¿sí se entendió? Entonces, quiere decir que son dos cosas. Uno, la vivencia, y otro, el recordatorio que tú te haces de que no estás atento, de que estás en la luna, de que estás en la luna. ¿Ya vieron? Hay estados como el ver, es como el ver sin ver. Ya saben, como cuando las personas ven una mesa, con los amigos, digamos, están ahí platicando y uno de ellos, todos están interactuando, pero uno de ellos se queda así mismo. Por eso y pone, lo he dicho de esa manera, porque parece, ojos de pescado, de pescado pero muerto. O sea, antes del aceite y el ajo. Entonces, ya entienden, ojos de pescado muerto, reconozcan esto. Véanlo y sépanlo en ustedes y en los demás. Bueno, en ustedes mejor, cuando tú estés así, no es, dicen, está en la contemplación del absoluto.
No, está en la contemplación del absoluto dormido. Ojos de pescados muertos. Entonces tú y esto no es para... Hay gente, eso lo prevengo, porque hay gente que es familia y juntos trabajan en el despertar. Y entonces se molestan unos a otros. Eso no se debe de hacer, ¿entiendes? Pareces pescado muerto y tú pareces pescado muerto. Y no, el pescado muerto. Y al rato ya se me olvidó el despertar y todo, nada más es molestarse. Pero es para tener una idea de que tú ves a las personas y dices, esta persona viene en la luna, viene dormido. ¿Ven? Puedes verlo, así como lo digo, viendo a un punto fijo, casi se te duerme el cerebro, casi. O vienes caminando en la calle, ¿comprende? Y ves a alguien caminar por la banqueta y lo ves, pero tienes que verlo en conciencia. Y dices, está totalmente dormido. Y él no piensa eso, ¿comprende? Él dice, voy al banco, ¿cuál dormido? Voy a depositar un dinero, voy a sacar un dinero, ¿por qué voy a estar dormido? Pero bajo la óptica de la conciencia, créanme, se le ve dormido. Hay un periodo que es algo desagradable en el propio despertar, que empieza a percibirse que los hombres están muy dormidos, ¿entienden? Palabras de Cristo fue algo así, no en el Evangelio canónico, pero los otros. Encontré y llegué al mundo y me vi con todos como borrachos. O sea, no estaba la conciencia, ¿ya vieron? Entonces, vean a la gente caminar, vean a la gente comportarse, y para ellos en ningún momento van a concebir que están en una especie de, que le llamamos en la enseñanza sueño psíquico, porque dicen, pues yo trabajo, platico, y como siento el aire, ¿por qué voy a estar dormido? Pero lo van a tener que tener esto por vivencia personal, si no se queda en una teoría, vívanlo, aunque sea un momento, y van a decir, ay, y la gente le llama el olvido de sí, del sí mismo que llama él, el Atman, el sí mismo, el olvido del sí mismo, el olvido del Atman. Me olvidé. Y entonces el recuerdo de sí. ¿Ya vieron? Es una forma de decir, me olvidé, me recordé. Ya me recuerdo que yo soy la conciencia y estoy presente en el presente. Porque presentes todos estamos. Pues ahorita todos estamos presentes, o la gente en cualquier lugar que uno va, pues está presente porque está ahí, pero tienes que mejor dos veces para garantizar presente en el presente, todo el tiempo en la conciencia. ¿Sí más o menos está la idea? Entonces, el viaje viene siendo así, todas las tradiciones tienen una postura y señalan un camino, y luego métodos y técnicas eficientes que se han transmitido a través de las generaciones por el inmenso valor que esto tiene. Y las hay en todas las tradiciones. Yo nací en México, en Puebla, en la ciudad de Puebla, en México, y allá hay una tradición que, por ejemplo, la tradición local, local, autóctona, pues, es la tradición olmeca, se le llama en conjunto tolteca, y tiene una tradición clarísima sobre lo que estoy hablando, clarísima. ¿Ya vieron? Ellos para el despertar sugieren vivir en un estado que es Nicanashcan, que es una palabra náhuatl, que quiere decir aquí y ahora. ¿Cómo me despierto? ¿Cómo debe de vivir un hombre con rostro y corazón? Porque dicen cosas bien bonitas, la verdad. ¿Cómo vive un hombre con rostro y corazón? Tiene que vivir en Nicanashcan, aquí y ahora. Entonces, más fácil es lo decir. Es lo mismo que estoy diciendo de la conciencia. Ahora quiero explicar algo antes de que alguien me haga alguna otra pregunta. La relación de conciencia y atención es muy importante. Seguramente también ya estarán bien enterados, pero vale la pena reforzarlo. Miren, la conciencia es una capacidad, y es una capacidad que está en el ser humano hacia afuera y hacia adentro. Es decir, si adentro siento ser, está dentro y me doy cuenta. Si el pájaro aquel está cantando, me doy cuenta. Si alguien camina atrás, me doy cuenta. Porque la conciencia es una capacidad. Bien, pero ¿cómo puedo ayudar a despertar esa capacidad? Entonces debo usar esa capacidad con una palabra que llamamos atención. Atención es uno es la capacidad de estar consciente y el otro es la aplicación
de la conciencia. Como si decimos, vamos a estar atentos de la música, vamos a estar atentos de los pájaros, vamos a estar atentos. Lo que estás haciendo es dirigiendo tu conciencia a algo más exclusivamente, ¿no? La palabra atención, como ya sabemos también, viene de a y tener, ¿no? Tener quiere decir coger, de ahí la palabra tenedor, para coger, atrapar, y a hacer el acto de coger. Eso quiere decir atención. A y tener es coger, y a hacer el acto. Entonces, si decimos ahorita, prestemos atención al viento que nos está golpeando, nada más. Entonces, una parte del 100% de tu conciencia, agarras una cantidad importante, un 50, un 60, un 70, depende, y la llevas a algo en especial. Entonces, los ejercicios de atención son genéricamente un diseño, están diseñados para que yo vaya ejercitando mi propia conciencia, porque presto atención a una cosa, escucho música con atención, siento el viento y todos los ejercicios de atención, ¿ya viste? Estás llevando una cantidad mayor de tu conciencia a un punto. Si lo llevo muchísimo, le llamamos concentración. Concentro mi atención. Pero con la atención basta, no tengo que concentrarme mucho. Hay gente que hace en meditación, pone una llamita de una vela, por ejemplo, es un ejemplo, una práctica, ¿no? Y se concentran hasta buscar que prácticamente nada más son conscientes de la llama, hecho un acto de concentración. A mí me gusta más elástica la cosa, un poco, nada más con atención, concentrarlo, a ver los pájaros, a ver el viento, a ver, o voy a caminar, atento al caminar y sucesivamente. Entonces, estoy enseñándome a mí mismo que cuando ya no hago un ejercicio para manipular la conciencia va a permanecer. ¿Va a estar ahí? ¿Y cómo lo logré? Ejercitándola a través de la atención. Una es la capacidad y otra es el uso de esa capacidad dirigida a través de la atención. ¿Sí más o menos estamos? Entonces, por eso es tan importante que la persona aproveche. Tú dices, la gente... hay gente que dice, es que necesito sentarme y a veces no tengo tiempo. Es que no importa que no tengas tiempo, es que toda la vida vas a estar en posibilidad de hacerlo, toda la vida. O sea, si tú estás desayunando y prendes el café y se está precolando y estás ahí sentado junto, tu atención puede estar en eso. ¿Para qué quieres estar? Bueno, también está bonito irte a meditar en un lugar hermoso, digamos, pero en cada momento puedes hacer la función. Puedo comer, pero puedo comer atento, conociendo los sabores, texturas, olores, etc. O puedo realmente comer y estar completamente platicando de otras cosas. ¿Sí más o menos está la idea? Entonces esto contesta lo que él está preguntando. A través de la atención logro fortalecer esa conciencia para que cuando ya no la ejerza la atención, ya quede prendido. Entonces ya quedé de alguna manera despierto. ¿Sí está la idea? Bien. ¿Alguna otra palabra? Yo. Bien. Hacer una pregunta. Usted sabe que acá en Chile ha estado pasando unas cosas súper tremendas. Yo venía de un retiro de 10 días de silencio y justo estaba súper bien y empezó todo esto. Y de repente me vi en la vorágine opinando por WhatsApp. Y yo decía, pero ¿por qué estoy opinando si esto no es mi lucha? Pero algo en mí también decía, bueno, ¿cómo que no es tu lucha? También hay que cooperar. Pero en algún momento sentí de que el cambio, y se lo estaba comentando a una de las personas acá antes, que el cambio no va por ese lado, sino que el cambio va por el lado espiritual. Yo cambio, el otro cambia, todos cambiamos y construimos algo. Sí, mira, hablando del tema de Chile en particular, pero del mundo en general, alguien me preguntó por ahí algo relacionado con este tema cuando yo estaba en México, lógico, y pasó el evento de acá. Entonces yo le contesté una cosa sencilla, quiero explicarlo para darme a entender. Mira, pero antes un anexo anterior. Toda experiencia creativa es una manifestación y una reabsorción.
Así es como sucede. Pongamos el ejemplo de un ser humano que nace en el mundo. Y vamos a suponer que viva 70 años, es un ejemplo, ¿no? 10 periodos de 7. Bueno, entonces, uno cuando nace un niño piensa, no, es que ya está manifestado como ser humano. Sí, pero no totalmente. Quiere decir que el niño, cuando va creciendo, va a un proceso de manifestar todo lo que es un ser humano. Un ser humano es físico, emocional y mental, y se va desarrollando poco a poco. ¿Ya vieron? Entonces un hombre consumado, vamos a llamar, vamos a partirlo a la mitad. Un hombre cuando ha llegado a sus 35 años, es un hombre que ya ha desarrollado sus facultades físicas, emocionales y mentales en gran medida. No hacia los 17, 18, ¿no? Y junto con este proceso también ha creado, a lo mejor ya trabaja, ya hizo familia, etc. ¿Ya vieron? Se ha manifestado. Una vez que se ha manifestado, luego viene un proceso que llamamos reabsorción. Entonces, por supuesto, todo lo ganado, todo lo que lograste física, emocional, mentalmente, todo tu desarrollo te va a acompañar en el regreso, vamos a decir. Pero ya viene un proceso de regreso. Entonces, hay una manifestación y una reabsorción. En el plan del ser humano, lo ideal sería que, bueno, puede ser en cualquier momento de la vida, que la mitad de la vida posterior, hagan de cuenta que al principio se involucra uno mucho con el mundo porque tiene que prepararse, periodo de aprendizaje llaman, ¿no? Periodo de aprendizaje, y luego algunos, amo llama de casa, y entonces pues el trabajo, los hijos, etcétera, todo va para abajo, ¿eh? Y luego entonces la idea, lo ideal, pero entre lo ideal y lo posible para cada persona es diferente, pero lo ideal sería que en el proceso de regreso viniera un proceso de despertar. Ya me voy a ir reabsorbiendo hasta llegar a mis 70, vamos a decir, y entonces, chao, chao amigos, te marchas de este mundo, vamos a decir. Entonces, esto es importante entender que es un proceso de manifestación y reabsorción. Cuando se habla cósmicamente, entonces se hablaría, por ejemplo, de la respiración de Brahma, para que más o menos darme a entender, ¿no? La respiración de Brahma, entonces, dicen, Brahma exhala su aliento. Es una mitología, es un cuento, pues. Exhala su aliento y crea el universo. Y luego lo inhala. Y todo el proceso es la experimentación. Diríamos que Brahma, como cósmicamente, tiene una experiencia cósmica, como colectividad, digamos, y cada ser humano es lo mismo. Tienes 35, en el ejemplo que di, 35 de completarte como un ser humano completo, lo que es un ego completo, que debe desarrollarse y desarrollarse bien, ¿entienden? Pero ha sido el proceso de que ya el hombre está culminado como ser humano. ¿Qué le tocaría idealmente? Bueno, que en el proceso de regreso se interesara de a poco y cada vez más en la parte espiritual. Por eso en el hinduismo lo dividen en 4 pasos. Entonces dicen, primer paso es periodo de aprendizaje. Es lógico, el niño se pone en manos de los adultos, de los maestros y aprende. Segunda etapa, amo o ama de casa. Pues bueno, se hace familia, se hace trabajo, se hace casa, se entra en el mundo de responsabilidades personales, familiares y sociales, ¿no? Y luego, más adelante, entonces, siguiente paso, retiro al bosque. Vean qué bonito, ¿no? Ya fui un hombre social, ya aprendí a ser un hombre, ya me manifesté como hombre social, familiar, si es que me casé, etc. Pero ahora retiro al bosque, ya viene el proceso de regreso. ¿Sí se fijaron? Y entonces ellos llaman, la persona se va al bosque, ¿no? Y empieza a estudiar, ¿qué creen? La palabra, los textos sagrados. Estoy ahora hablando de hinduismo. Y entonces leo los textos sagrados, veo que los grandes avatares llaman a esto el Atman, el Brahman, y que las prácticas para despertar, ¿no? Y entonces empieza mi propio proceso de despertar. Ya vienes de regreso. Ya cumpliste como un ser social, porque el regreso tus hijos ya se hicieron hombres, ¿no? Siempre vas a estar con ellos y ellos contigo, pero ya se hicieron hombres. Tú a un hombre de 35 años que sea tu hijo, pues ya o 25, 30, 35, pues es un hombre, él tiene que cuidarse a sí mismo.
No, antes no. Tienes 6, 8 años, tienes que hacer esa función necesariamente. Y entonces retiro al bosque. Y luego finalmente llaman liberación o acto de soltar. Como dicen por ahí, ya me vale todo. Entonces, ya me vale esto. No quiero decir groserías, pero allá son groseros, pero dicen una palabra que luego les platico. Dígala ahora, dígala ahora. ¿Eh? Dígala ahora. No, bueno, ya me vale madres. No sé si aquí usen eso, pero ya me vale madres eso. Ya que si el mundo, que si esto, y yo ya me voy. Entonces, ¿ya vieron? 4 actos. Como un acto de teatro. 2 para la bajada, 2 para la subida. ¿Sí se está explicando? Esto es parte del funcionamiento cósmico. No es que quieras o no quieras y quieras evitarlo. Así va a pasar. En tu vida personal, y en tu vida social, y en tu vida, vamos a hablar, la vida social, que es donde se crea cultura, y luego en el sistema mundial completo. Ahorita estamos en eso, ahorita voy para allá, la pregunta me va a llevar allá, ¿ya vieron? Así va a funcionar. Entonces, hagan de cuenta que individualmente ya lo explicamos, viene la bajada y viene la subida. Socialmente son las grandes culturas que han aparecido de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo se llama? Entre Babilonia, Babilonia, ¿no? O sea, luego los persas y luego Grecia y luego todas esas civilizaciones generan una manifestación y luego viene un proceso de reabsorción, de degeneración, llamamos, va apareciendo, se genera una gran civilización y luego viene un recogimiento y da paso a otra y sucesivamente, ¿ya? Entonces, todo indica que el mundo está en este momento en un proceso. La persona que me escribió con la pregunta, yo dije esto para darme a entender. Yo dije, las 2 poderosas fuerzas cósmicas en acción, una descendente y la otra ascendente, están llegando a su punto de mayor tensión. ¿Qué quiere decir? He usado la metáfora 1000 veces de un yoyo que baja y un yoyo que sube. ¿Se acuerdan de él? Sí, ¿verdad? Sí, yoyos bajas, yoyos suben. Entonces, el yoyo va a bajar y ese no es el fin del juego. El fin del juego, porque si no se para el yoyo y ya perdiste. Tiene que subir, pues ese es el juego. Bien, entonces va el yoyo para abajo, va el yoyo para arriba. Bueno, en el pasado se dieron civilizaciones que aparecieron y pasaron por este proceso. Es un proceso natural, ¿no? Manifestar algo y luego ya. Los seres involucrados toman el fruto de esa experiencia, cósmicamente hablando, vamos a decir. Pero ahora el mundo está llegando a un punto de mayor. El proceso descendente quiere decir manifestar en la existencia. Ni bueno ni malo, quiere decir manifestar en la existencia algo. Y nosotros ya a eso le llamamos cultura, manifestar cultura, ¿no? Creamos cultura. Entonces, la energía descendente está llegando a su punto de mayor tensión, quiere decir, es que ya viene el yoyo de regreso. Va a llegar hasta abajo y va a empezar a subir. Entonces, humanamente hablando, se está formando de alguna manera, poco a poco y con grandes dificultades, se busca la manifestación como de una civilización, pero colectiva. ¿Ya vieron? No solo local, sino completa. Entonces, ¿ya vieron? Que supere a las naciones por separado, vamos a decir. Y entonces, de alguna manera, una vez que se ha llegado hasta abajo, lo que tú dices es completamente cierto. Si yo llego con con el yoyo hasta abajo y quiero arreglar las cosas, bueno, ¿cuál es la verdadera salida ahora para el ser humano? Empezar su proceso de despertar. Porque su despertar garantiza entonces un regreso a casa en el que cada persona que va despertando contra más seres humanos vayan despertando, mejor diseñarán como ellos consideren libremente su sociedad. ¿Ya vieron? A grandes rasgos, pues hay 2 fuerzas, siempre esto de la dualidad es un asunto, ¿no? Socialmente nosotros tenemos 2 visiones, de hace 200 años a la fecha, ¿no? Una visión es lo que se llama propiedad común y la otra propiedad privada. Ya. Esas 2 visiones durante 200 años han estado batallando entre sí. ¿Saben cómo es esto? Como un esposo y su esposa.
Y entonces el esposo y la esposa resulta que van a redecorar su casa. Y tan pronto lo deciden, empiezan las discusiones. Yo quiero verde, yo amarillo. Yo quiero de inglés, en la silla, yo francés. Yo quiero... Y contra más quieren diseñar, vean bien la realidad, son dos. Compárenlo con 7.000 millones. Dos y no se ponen de acuerdo. ¡Qué desastre! Entonces se pelean y pelean y pelean. ¿Saben cuál es la solución? Porque contra más te peleas, más se refuerza. Es como una dialéctica, ¿entienden? La lucha de polaridades, síntesis, antítesis, y entonces luchamos. Es que se ve más bonito de este color y de este color y de este color. Hasta que finalmente dicen, bueno, hagamos esto. Vayamos con un asesor externo que viene siendo un decorador. Tú le dices todo lo que quieres, yo le digo todo lo que quieres, y ya pues él que nos diga. Él decide todo. ¿Ya vieron? Eso es lo que está pasando y es un síntoma de que está llegando hasta digamos, esta civilización de manera colectiva hasta abajo. Quiere decir que esas dos visiones, ¿no? Una visión es propiedad privada, la otra propiedad común, o socialismo por un lado, capitalismo por el otro, de alguna manera siempre han estado como el esposo y la esposa, ¿no? Y cada uno tiene su parte de razón, y por mí que lo arreglen como quieran. Pero, pero eso está generando, esa es la, a ver, es tesis, antítesis, síntesis. Entonces, en esto que estamos hablando, parece generando una nueva potestad que está por encima de los países locales, ¿no? Que a veces le llaman gobierno mundial, alianza mundial, aldea mundial, le llaman, ¿no? Le llaman a veces orden mundial, para que tratar de manifestar una sociedad en que haya paz, seguridad y vida digna. ¿Ya vieron? Pero están batallando esas dos fuerzas, es un asunto complicado. Yo que propongo que el yo-yo llegó hasta abajo. Entonces ahora el camino correcto y adecuado sería iniciar un proceso de despertar espiritual para que la persona empiece la civilización ya en su conjunto, regrese a casa poco a poco, ¿no? De tal manera que esos seres despiertos, ellos diseñen su realidad como quieran. Yo no sé cuál vaya a ser, ¿no? Pero que la diseñen como quieran, pero bajo la óptica de la conciencia del despertar. Entonces lograría una trascendencia. Si no se hace eso, normalmente en las culturas que ha habido, hay un proceso que llamamos degeneración. O sea, como que el yo-yo se paró abajo, ¿me entiende? Ya no regresó. Entonces, un poquito esa es la idea. Entonces, yo he hablado de la familia espiritual, no sé si me han escuchado mencionar esa palabra, pero hablé del hambre de espiritualidad y por lo tanto la familia espiritual. Entonces, todos los que tengan esa hambre de espiritualidad deben de entender que no hay mejor cosa que ahorita la humanidad tendría que hacer que empezar su proceso de despertar. Entonces, hay una garantía de que la civilización lograría su trascendencia en forma conjunta. Nunca se ha intentado un despertar colectivo de la humanidad, nunca. Pero nosotros lo estamos empezando. Entonces la idea es que la gente se vaya sumando más y más y más. Maestro, ¿Sí? disculpa, he escuchado también por los videos que está en su canal el tema de que América es el continente para el despertar espiritual mundial. ¿No te digo? Sí. Entonces me llama la atención de que justamente en Latinoamérica empiecen todas estas trifulcas en tantos países. Sí, digamos, nosotros llamamos allá se alborotó el gallinero. Claro. Ya se alborotó el gallinero, ya se descompuso todo de como estaba. Todo parecía que estaba bien, o bueno, estaba como estaba. Y ahora, pero vean, hay una frase que importa. La humanidad ya no está donde estaba, pero no ha llegado a donde va. ¿Entienden? No ha llegado a donde va. Ya no está como estaba, pero no ha llegado a donde va. Entonces ahorita sí, América, esto es un asunto profundo, energético, tiene que ver nuevamente la polaridad, tiene que ver la polaridad de la Tierra, va cambiando periódicamente. Y entonces estuvo localizada en Oriente,
el Tíbet, la India, también todos los persas, toda esa zona es muy importante. Entonces entró en reposo, como lo he explicado, como la nariz, ven que te da gripa y se te tapa un lado, así, pero al ratito se destapa y se te tapa este. ¿Ya ves? Y entonces, cuando van las... Entonces cambia la polaridad, la Tierra tiene que hacer un ejercicio similar. Entonces allá estaba activo y por eso salieron muchas tradiciones espirituales y bueno, estaban vigentes. Aquí había las propias, pero estaban vigentes, muy activas. Entonces ya cambió el ciclo y ¿qué creen? Nos tocó en América sí tocó en América, se cambia, la otra energía se llama muy de naturaleza masculina, busca mucho el sistema patriarcal de dominio, ¿no? Por ejemplo, el sistema de monjes budistas y todo tiene un sistema completamente patriarcal, ¿entienden? Como un ejército es patriarcal, ¿no? Nada de que vamos a ponernos de acuerdo, no, manda el general y abajo del general hay otros y luego no es de que mandan todos, es un sistema vertical patriarcal, el que había antes, incluso en las religiones, ¿no? Como en el budismo. Y entonces ahora cambia hacia América, es un sistema mucho más femenino, ¿no? Y lo femenino es mucho más horizontal, no se busca tanto la autoridad, se está más dispuesto a escuchar y se está más dispuesto a... ¿Ven? Que los alfa quieren imponer su voluntad, son canijos, entonces quieren a fuerza mandar. Y entonces la idea es que cuando cambia y uno empieza a experimentar la parte femenina, lo importante no es mandar, lo importante es convivir, o sea, que todos participen. No se está buscando en la energía femenina el mando, el control. Y entonces América está en el proceso. Yo he dicho muchas veces, América dará la luz al mundo. Pero les voy a contar algo, pero es un relato nada más, porque yo no lo viví. Pero para que entiendan un poco, es un relato, pero una persona me lo contó, discípula mía. Ella me dijo, no, es que resulta que llegaron de Argentina, hace años, estoy hablando hace 20 o 30 años, llegaron una serie de parejas de argentinos que se fueron a Puebla, que porque en sus meditaciones, ¿sí entienden la palabra canalización y todo esto? Sí, que entonces en sus canalizaciones, en sus meditaciones, habían sido instruidos que tenían que ir a Puebla porque había que reforzar la luz, porque Puebla iba a ser muy importante, es el Valle de Puebla y Tlaxcala, eso tiene sus orígenes también, y que fueran a Puebla a apalancar la luz. Ese era el mensaje, ¿no? Y entonces llegaron, pero estuvieron un tiempo y luego, ¿qué quieren que hiciera? Patitas, ¿para qué te quiero? Se regresaron a Argentina y entonces dejaron dicho, hay mucha resistencia en este lugar, hay mucha, ¿sabes dónde van a hacer la luz? En un momento puede haber mucha oscuridad, ¿ya vieron? O antes del amanecer, es cuando la noche está más oscura, ¿ya vieron? Entonces, ya Puebla está suavecito, porque ya nos quedamos ahí trabajando y ya se quedó suavecito. Pero América en conjunto está pasando por la suya. No hay que preocuparse. ¿Saben la verdad? El que tenga intereses espirituales debe de entender que es lo mejor que puede hacer. Lo mejor no es evitarlo, no es evadirlo. No es me salgo y me dedico a meditación y pues ni modo. No, es que no es ni modo. Es que tienes razón lo que estás diciendo. Cuando una persona despierta, emana una literal energía. Y esa energía sí llega a otros y los pacifica o los encrespa. Bueno, si medita y se despierta, no los encrespa, los pacifica, los armoniza. Entonces es lo mejor que se puede hacer. Sí, está todo revuelto, pero contesté finalmente, mantengan la paz en sus corazones y dedíquense a su propio despertar. Es lo mejor que pueden hacer y todo se va acomodando, ¿entienden? Crean que esas dos posturas buscan finalmente el mismo fin. ¿Cuál? O sea, el fin de una vida mejor para la humanidad, etcétera. Pero son posturas un tanto que se contraponen entre sí, ¿no? Una proviene de 1500, ¿no? 1500, antes de 1500, durante 1000 años, entonces eran los grandes señores dueños de tierras y entonces y campesinos, nada más había. Y ahí entonces en Inglaterra se escribió una obra
y utopía, ¿no? Que tiene que ver, por cierto, con Argentina y Chile. Pero bueno, entonces la idea es que se escribe eso y nace por algo como una civilización ideal, que haya de alguna manera el bien común, ¿no? Entonces luego viene la industrialización y entonces nace la otra postura y ya están esas dos que han estado batallando. Pero esténse tranquilos porque estos son movimientos, o te metes en ello y cada vez estás más, digamos, siendo parte de ello, o te mantienes en la paz interior y lo compartes con tus semejantes. Y sabiendo que así era, así tiene que ser, hasta que América dé la luz al mundo. Y estoy empeñado en eso desde hace muchos años, pero muchos, digo muchos, muchos. Y entonces empeñarse en que eso América lo haga. Entonces no preocuparse demasiado. Despertar tu corazón, amar a las personas, saber que es como si de alguna manera el decorador se pone del lado de una de la esposa del otro. Al rato entre los dos le echan Monterrey al otro. Se pone del lado de mujer, al rato regañan a ser un poco más imparciales, estar en el proceso. ¿Ya vieron? Todos están buscando un mundo mejor y una vida mejor. Bueno, bien, otra pregunta. ¿Está la idea? Regresar a casa. Bien. ¿Sí? Claro. De alguna manera estamos recordando y conectándonos con un ser que es trascendente. ¿Cuál es el sentido de la experiencia acá en la Tierra cuando ya de alguna manera un poco pareciera que lo sabemos todo? ¿Qué tenemos que vivir para seguir en esa trascendencia? ¿Y cuáles son los niveles de conciencia que hay que alcanzar? A ver, vamos a pasarlo, también lo he explicado así, como el ser humano es cuerpo y mente, y ese es un nivel, y yo lo he asemejado al colegio. Entonces ya he dicho, imaginemos el colegio desde el reino humano, entonces sería preparatoria, lo he explicado así muchas veces. Secundaria sería el reino animal, es la experiencia del ser como animal. Atrás, ¿qué sería? A ver, me ayudan. Primaria sería el ser vegetal, y luego preprimaria y kinder sería el ser mineral. Entonces, el ser humano está experimentando cuerpo y mente. Entonces, trascender, irse a la licenciatura, sería desarrollar una facultad nueva que el ser humano no tiene. Cuando yo digo que el hombre vive en el ego, es que ese es el hombre, eso está bien, es que eso no está mal. Es lo que tiene que desarrollar, su vida corporal y su vida mental. Pero hay una oportunidad, que si se despierta, puede haber una migración hacia la licenciatura. Entonces viene una liberación del reino humano. Se trasciende el reino humano, porque el reino humano está confinado a cuerpo y mente. Si tú te despiertas en la conciencia, es como ya me fui a la licenciatura. ¿Ya vieron? Ya rebasé preparatoria. Normalmente los seres humanos han hecho esto de a poco y de manera individual. Es decir, místicos, santos o gente religiosa, ¿no? Que tomando todas estas enseñanzas, van logrando su trascendencia individual. Entonces, de alguna manera, este proceso es muy lento, muy solitario y muy lento, ¿no? Mi ánimo es buscar una redención colectiva de la humanidad. Esa estaría bien sabrosa. Ya les está dando el sol, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están bien ahí? Ah, muy bien. Para estirar las patas. Ah, las patitas, ahí está. Entonces, la idea es, normalmente van de individuos, luego algunas cuantas camadas, pero ¿qué tal si se hace un esfuerzo para llevar la enseñanza en términos que todo el mundo lo entienda? Y entonces podría venir una ascensión colectiva de la humanidad. Ese espíritu redentor está en las tradiciones espirituales también. ¿Ya vieron? Se llama redención final, ¿no? O se llama, a veces le llaman en una terminología que ustedes conocen bien, no el fin de los tiempos, sino el fin del tiempo.
¿Ya vieron? Fin de los tiempos, también lo he explicado como el acto de comer. Entonces hay varios tiempos: sopa, plato medio, plato fuerte y postre. Pero el postre es el fin de los tiempos, no es el fin de la comida, porque me la tengo que comer. Ya que me la como, ese es el fin del tiempo. ¿Ya vieron? Entonces, ahora lo que se va a ofrecer para la humanidad es que dispongan de una enseñanza sumamente clara, sumamente compatible con las principales tradiciones espirituales del mundo, y entonces ahora sí puede iniciarse un viaje colectivo de regreso a casa. Esa es la idea. Entonces, si esto se logra, podría ser la redención colectiva de la humanidad. Entonces ahora sí que pasarían todos a la licenciatura y quedan liberados del ciclo de las existencias continuas. ¿Ya vieron? Porque si tus actos solo se interesan en cosas del mundo, el karma que llaman, genera que causa y efecto estén conectados. Entonces no te puedes liberar. Pero si la persona despierta y cada vez sus actos están más encaminados a lo superior, tus propios actos te van llevando a una trascendencia. Eso es Dharma, ¿verdad? Eso es Dharma, porque la palabra karma le entienden como un atrapamiento, ¿no? Porque son actos. Pero son actos solo en relación a las cosas del mundo. Entonces el efecto de ello corresponde. Por ejemplo, si yo digo, se me antoja comer cierta comida, una pizza, está en este nivel de realidad. Me voy a ir a una pizza, no me voy a ir a la trascendencia. Tengo que ir a la pizza, porque causa y efecto se tienen que corresponder. Si me estoy explicando, causa y efecto se corresponden de manera simple. Voy a la pizzería, quiere decir que voy y como pizza en la pizzería, porque mis actos mentales, verbales o corporales, me llevaron a la pizza. Mentales, pues, ¿qué se me antoja comer? Una pizza. Mujer, vamos a comer una pizza. Hijos, vamos a comer una pizza. Hay que ponerse de acuerdo, sí, que no, que aquí, que a esta, que allá. Pero si todos deciden, todos los actos toman una sola dirección, seguramente van a ir a la pizzería. ¿Sí me estoy explicando en esto? Entonces, por eso no puede haber liberación del ciclo, porque el hombre solo, en su promedio, solo tiene intereses por las cosas del mundo. Entonces, acto corresponde con una causa y efecto continuo. Ahora, cuando la persona despierta, dice él, se convierte de karma en dharma, porque la palabra dharma también son actos, pero son actos destinados a lo superior. No son deseos por las cosas del mundo, son anhelos por la vida superior y espiritual. Es lo mismo deseo y anhelo, pero ni modo, hay que separarlo. Karma y dharma, deseo y anhelo. Deseo es por las cosas del mundo, ¿no? Anhelo es anhelo por lo superior. Entonces mis propios actos me despiertan y entonces hay una trascendencia y vamos entonces a una licenciatura. Vamos a decir, en ese ejemplo. Y de la licenciatura dices, ya la hice. No, no la hice. Apenas entré a la licenciatura. Luego, pues lógico, viene la maestría y viene el doctorado. Y entonces ya llegaste al tema que estamos diciendo de fundirse con el absoluto. Vamos a decir, sí estamos. Pero si la humanidad entiende lo que estoy diciendo y toma la enseñanza, sería la fiesta de las fiestas. Pero, lógicamente, la mente del hombre quiere componer el mundo a fuerza. Y yo lo entiendo, y está bien. Tú quieres componer tu vida personal y tu vida familiar, quieres tener una vida digna, quieres que tus seres queridos no padezcan hambre, quieres tener una vida hermosa hasta donde esto sea posible. Pero no, si es exclusivo, entonces las personas que les interese lo espiritual, aunque sigan buscando arreglar las cosas del mundo, que bien puede valer la pena teniendo familia y pues estás en el mundo, pero cuidado con que sea la totalidad. Quiero arreglar el mundo, ya les dije que hay impermanencia, ya arreglaste todo y al rato se te puede desarreglar. Bueno, ya el mundo arregló todo, cae una piedra del cielo, es nomás una arenita voladora, pero para nosotros no es arenita. Entonces llega una piedra, ya había yo arreglado todo. ¿Cómo está esto? Ya ves, te lo dijimos que hay impermanencia. ¿Sí entienden? Por supuesto que arréglalo. Por supuesto que trata de tener la mejor vida posible, la más digna, la más amorosa que puedas.
la mejor experiencia que puedas dentro de este mundo polar de gracias y desgracias, lo mejor. Pero si se te olvida que hay algo superior, una trascendencia, bueno, no te pasa nada, no se te está juzgando ni se te está diciendo que vas a estar condenada de nada. Simplemente tus actos no te van a llevar en el sentido ascendente. ¿Ya vieron? Ahora la gente pregunta, ¿y qué vamos a hacer allá? Va a estar mejor que acá. Eso primero. Pero lo van a ver, lo tienen que ver. ¿Ya entendieron? Entonces, bueno, esa es un poquito la idea. Una hermosa redención colectiva de la humanidad. Entonces, por eso en la tradición que ustedes conocen bien, digamos, de raíz cristiana, se dice bien el fin de los tiempos, donde hay un enfrentamiento, ¿no? Pero es bueno y malo. Pero yo diría verdad e ilusión, o diría el ego y el ser. Entonces, en el tiempo final, en los tiempos finales, cada ser humano experimenta una batalla. El ego contra el ser, adentro del mismo, pero lo mismo e igual toda la humanidad. Digamos, así como el ser humano puede tener un ego y un ser, la humanidad es un ego colectivo, ¿no? La suma de todos, y un ser colectivo. Entonces, ¿cuáles son los tiempos finales? Fíjense bien, cuando hay de alguna manera puro ego, no hay tiempos finales porque no hay lucha. Hay uno. Ese gobierna todo. Es el ego. Pero llega la palabra, porque hay relojes cósmicos, ¿entienden? No crean que nada más. Hay tiempos para todo. Así como en la universidad, hay tiempos para todo. Allá en la toltequidad le llaman los soles, ¿ven? Los soles, ahorita se cerró el quinto sol en el 2012. Hay tiempos cósmicos. Entonces, hay tiempos para todos. Pero llega el momento en que se cierra un ciclo. Si hay puro ego, no va a haber lucha, pero no va a haber cambio. Pero llega la palabra, ni modo, es bien necia la palabra. Llega y entonces dice, oye, es que hay un ser que está dentro de ti y que tienes que despertar. Entonces la persona empieza a despertar su propio ser. Entonces ya se montó un asunto de dualidad interior. Tu propio ego, ¿entiendes? Contra tu propio ser. Y empieza una batalla. El ego te puede decir, esto no sirve para nada, esto, ¿sabes qué? Está muy difícil. Te puede decir muchas cosas, pero es tramposo porque él quiere estar en el trono. Y cualquier amenaza no le gusta nada. Entonces dice, no, esto que están diciendo es tan efectivo y eficiente que me van a bajar del trono y se me va a sentar aquí el otro, que es el ser. Entonces no le gusta nada, entonces te va a trampear por todos los medios posibles. Maestro, ¿eso es lo que en la Biblia se nombra como el Cristo y el Anticristo? Sí, en alguna manera sí, porque la palabra Cristo, pero no entendiendo... Como la conciencia crística. Sí, la conciencia crística. Cuando se dice conciencia crística, se dice... A ver, en la trascendencia está el Padre, porque es que mira, la palabra... Ahorita vuelvo a eso, pero la palabra una vez que se da, la recibe el ser humano. Y entonces el ser humano diseña una teología para tratar de explicar lo que dijo la palabra. ¿Ya viste? Y en la tradición cristiana, que estás hablando, entonces, derivado de la palabra, se dice, ok, está el Padre, ¿no? Y tiene un hijo. Y ese hijo es Cristo, que está en la existencia, de la misma naturaleza que el Padre. Entonces es una chispa divina. Digamos que en la trascendencia está lo divino, y las chispas divinas que vienen de ahí son de la misma naturaleza que el Padre. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en ese sentido, Cristo, ¿cuál es su mensaje? Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Ahí está. Entonces te está diciendo, mira, sí, el ejercicio era venir hasta dar aquí, pero no hagas de esto tu reino permanente. Llegaste, ahora hay que regresar otra vez. Por eso ustedes dirían, es que primero nos dijo la palabra, hágase la luz, manifiéstese, y manifiéstese astros, animales, y hasta el hombre. Eso dijo la palabra. Pero luego misteriosamente llega la palabra otra vez y te dice,
de reversa. Vámonos para arriba otra vez, va a decir ponte de acuerdo. Porque primero está diciendo que vamos para abajo y ya que estamos abajo ahora tienes que ir para arriba. Es la misma palabra. El Hijo, en términos cristianos, esa conciencia conectada con el Padre, dice, no, es que el ejercicio es manifestar y lo absorber. Entonces se le llama conciencia crística, conciencia que tiene el recuerdo del divino origen. Es lo mismo que avatar, ¿ves? La palabra avatar quiere decir descenso y quiere decir que el ser humano está en un ser humano, ha descendido la conciencia de la trascendencia. Es lo mismo que Mesaya, porque Cristo viene de Mesías, Mesaya, y Mesaya es ungido, y ungido es penetrado por la divinidad. Es lo mismo avatar, Mesías, Cristo, todo es lo mismo, todo. Entonces, la palabra dijo, hágase, porque así es la manifestación. Y luego entonces, regresemos a casa. Entonces, lo que se monta en contra no es que sea malo, es la ignorancia, le llaman anticristo. Realmente la palabra anticristo se menciona 4 veces en la escritura y no tenía que ver con esto. Cualquiera que se oponía a la palabra de Jesús era un anticristo, ¿no? O los gobernantes se le llamaban anticristo. O sea, no es lo que ahorita entendemos. Pero yo lo pondría como el ego y el ser. Sí, más o menos está la idea. Entonces, en estos momentos se le llama tiempos finales. ¿Ya recargamos? Eso. Entonces, tiempos finales. Fíjense, está emocionante. ¿Y por qué está emocionante? Porque antes todo es normal. Pero llega la palabra con fuerza y dice, despertemos, regresemos a casa, levanten sus carpas, vámonos. Y empieza a agitarse todo. Pero es una batalla entre el ego y el ser, o entre la ignorancia y la verdad, ¿no? Aquello que se resiste a remontar el vuelo a las alturas porque está muy habituado a la existencia nada más del mundo, es como un anti lo otro. No porque sea malo en el sentido que entendemos, ¿no? Esta parte de bueno y malo no me gusta más la ignorancia. Ignoro quién soy, a ver, voy a dar un ejemplo. Imaginemos, ¿aguantan más? ¿Sí? Bueno, imaginemos que nosotros estamos acá y decimos, mira, vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a ir a Brasil, pero nos vamos a ir ahí a la selva para vivir como verdaderamente gente de la selva, o sea, desnudos y con nuestras lanzas y todo. Pero vamos a hacer una cosa, nos vamos a tener que tomar una pastillita para que cuando estemos allá se te olvide quién eres, porque si no, no vas a tener la experiencia. Vas a ser ustedes un chileno desnudo con la lanza, pero eres un chileno, no cabe la menor duda. Entonces, bueno, es lo que yo mexicano, pues, ya me entienden, pero no, porque recuerdo, entonces no puedo tener la experiencia. Es como una obra de teatro. Tú puedes ser en la obra de teatro el hombre más malo del mundo, pero tú sabes que se termina la obra de teatro, se baja el telón y pues, todos somos amigos. Y en la obra de teatro los maté a todos. ¿Sí más o menos se está entendiendo? Entonces el olvido es un requisito para la experiencia completa de algo. Todo está bien diseñado, aquí nada ha fallado. Entonces se tiene la experiencia y luego pero ahora viene el recuerdo y el regreso. Entonces en esta tradición, ahorita viene el enfrentamiento, tiempos finales. Luego se dice, bueno, va a ganar la conciencia, es decir, va a ganar el Cristo, pues. Ya ganó. Ok, se necesita un tiempo para que toda la humanidad pueda empezar su proceso de ascensión. Entonces le dicen el milenio. ¿Ya vieron? Y ya después del milenio, ya viene el fin. Y ya todo el mundo regresó a casa. Ahí está más o menos la idea. Sí, así es como está explicado en esta tradición. Bueno, a ver. Maestro, ¿Sí? brevemente tú querías decir algo. A propósito del fin de los tiempos finales, quería comentar que cuando empezó todo este estallido social, cerca de Plaza Baquedano, que es uno de los lugares donde han estado los enfrentamientos más violentos, los primeros días, dentro de todos los grafitis que había, surge uno que decía Kali Yuga. ¿Qué? Kali Yuga. Era de hierro. Ahorita lo comento. Y bueno, muchos grafitis muy insultantes, pero el que me llamó la atención es Kali Yuga, y uno que decía algo así como estamos quemando karma.
a los primeros días que empezó todo esto, surgieron Sí. de inmediato. Sí, todo esto se va... Este comentario, para aquellos de ustedes que no lo conocen, todos son procesos cíclicos en la existencia. Y entonces el devenir cósmico, sobre todo relacionado con el hombre, ellos lo explican en 4 pasos, ¿no? Para entender lo que él quiere decir. Entonces, un primer paso es una era de oro. Y en esa era de oro, la humanidad está muy conectada con su parte espiritual. Entonces, por lo tanto, como está despierto y conectado con su parte espiritual, hace verdaderamente una realidad hermosa, de verdadera hermandad, verdadera, porque está conectado con su parte espiritual. Se llama era de oro. Y entonces, eso transcurre durante un tiempo, ¿no? Se asemeja a un perro de 4 patas. Entonces, un perro de 4 patas camina muy bien, no tiene problema. Dice, pero bueno, el ciclo cósmico, ven que todo es impermanente acá, ya nos agarraron ahí también. Entonces se empieza a mover el ciclo y dice, pasa de era de oro a era de plata. Plata. Y entonces es como cortarle al perro una pata. ¿Ya vieron? Y entonces se pierde en la conexión con la espiritualidad se pierde un tanto más. Entonces viene ya viene el olvido. Lógicamente la sociedad creada es más deficiente, más guiada por el ego, un poco más, ¿no? Más egoísta, más, en fin, parte del olvido. Pero luego pasa, otra vez sigue avanzando y se vuelve bronce, me parece, ¿no? Y entonces es como a un perro que le quitas otra pata más. ¿Cuántas van? 2. Dos, quedan dos. Le quedan 2, le parece humano. Entonces le queda 2, entonces baja y entonces ese está peor porque ya se olvida más. Y lógicamente al crear una civilización en común es más deficiente, más gobernada por el ego, con más discusión, más egoísmo, más diferencias de opinión. ¿Siente? Es difícil y doloroso, yo lo entiendo bien. Y pasa más y se dice era de hierro, Kali Yuga. Es como un perro que le cortan la tercera pata. Y entonces le quedó una pata. Entonces nomás así es como avanza, ¿entiende? Así se va. Entonces es una era en que se ha perdido prácticamente el contacto con la vida espiritual. El ego ha tomado control total de los eventos. Y entonces pues sufrimos todos. Bueno, la humanidad que esté viva, pues todos sufrimos porque aunque queremos un mundo mejor, ¿no? Pues queremos paz, seguridad, vida digna, que toda la gente tenga lo que necesita para tener una vida hermosa y convivir con sus familias. Eso es lo que quieres, pero de acuerdo a este ciclo, entonces es momento de sufrimiento, vamos a decir, pero la buena de todas, ¿qué siguió después? Era de oro. ¿Ya vieron? Porque viene así el proceso, ¿no? Espiritual cae y entonces viene una era de oro, tiene que llegar la palabra, y tiene, ¿no? Por eso el avatar Krishna, ¿no? Él dice, fíjense bien, cada vez que el ser humano se hunde en un materialismo rampante, yo vengo al mundo. ¿Ya vieron? Yo vengo al mundo. Estoy hablando de la conciencia, para destruir a los hacedores del mal, para liberar a los hacedores del bien y restaurar la vía justa y divina. Entonces, corregir el ciclo. Entonces llega nuevamente la palabra, revitaliza esa humanidad que tiene una pata, y entonces el perro, y entonces como si le pudieras poner sus otras 3 patas para que el animal se mueva bien. Y entonces renace una era de oro. ¿Ya entendieron? Entonces muchos fines de tiempos existen cósmicamente hablando. Se asemeja a los años escolares, vamos a pasarlo a los días escolares. O semanas, o años, o días. Cada día hay otro, y hay otro, y hay otro. Ya se entendió. Fines de tiempos, hay muchos. Pero se habla de uno muy bueno, que no se llama el fin de los... No se llama fin de tiempos, se llama el fin del tiempo. Es cuando viene un rescate colectivo, o es la intención, hacer un rescate colectivo de la humanidad. ¿Ya vieron? Pero es el momento más difícil, más álgido, más complicado, en que todo tiene que cambiar. Entonces tiene que despertar el corazón, créanme que en vez de llenarse de enojo, rencor, decepción, tristeza, la gente tendría
bueno, los que trabajan espiritualmente, llenarse de amor y compasión por todos, por los demás y por uno mismo, por todos. ¿Ya vieron? Entonces, creo que este amor y esta compasión empezaría a aligerar todas las cosas. Tienen que tener confianza de que hay ciclos y tienen que tener confianza que hay una conciencia superior que está bien pendiente de todo y haciendo el esfuerzo de reducir al máximo el nivel de sufrimiento. ¿Ya vieron? Pero esa reducción de sufrimiento está en proporción a que el ser humano quiera despertar. Si no, como los esposos que estamos platicando, agarrados del moco, no sé cómo le digan acá. ¿Cómo le dicen? Del moño. ¿Del moño? Sí. Esto anda de traje. Ah, del moño, para Moño agarrarse el aquí, pelo acá. agarrando el Ah, pelo. buenísimo. Exacto. Vámonos. Vámonos con el decorador. Así sería, ¿no? Entonces, amarse unos a otros, estar pacientes, crean, hay una conciencia por detrás bien vigilante y bien pendiente de reducir el sufrimiento. Pero no se puede reducir si no hay un despertar. Porque el ego sigue tomando injerencia, el ego ha acumulado mucho dolor, tristeza, sufrimiento, rencor, injusticia. Yo sé de lo que pasa en el mundo. Y entonces a este ego colectivo, ¿no? Le das para resolver el mundo. En cambio, viene un despertar, viene una purgación. Si tienen más adelante preguntan, se purga entonces digamos, el ego ilusorio, y entonces la persona lo elimina, ¿no? Por eso el dicho, nadie entra al cielo si no pasa por el purgatorio, ¿no? Entonces primero te vas a despertar y luego tienes que purgar tu ego, tienes que purgar tus sufrimientos, dolores, rencores, injusticias que sientas, todo una serie de cosas. Entonces, porque esas te van a actuar muy mal hacia los demás y a veces hacia uno mismo. Si lo purgas y queda el ser, entonces ni te lastimas a ti, ni lastimas a los demás. A mí la verdad no me gusta nada el sufrimiento y no me gusta ver sufrir a los demás, ¿entiendes? Pero sé que para que no sufran, los seres tienen que estar en la claridad del ser. Y no sufren ellos y no hacen sufrir a los demás, ¿entiendes? Porque valoras tanto el estado de gracia y de dicha que no quieres otra cosa que los demás pudieran participar de él. ¿Sí entienden la diferencia? El arreglo es diferente del ser y del ego. El ego quiere arreglar las cosas con, no sé, discutiendo como los esposos que estamos hablando. Entonces, bueno, un poco la idea, contestando lo de era de hierro, ¿no? En la terminología tolteca se habla de un quinto sol y que ahora viene un sexto, ¿no? Y entonces está todo avanti con brío, todos trabajando, están esperando la palabra, ya está la palabra desde hace mucho, ya se les dio, pero se tardan en responder, la gente tarda en responder y entender. Ahí van a hablar a alguien, tú eres, ¿verdad? ¿Alguien me puede regalar un poquito de agua? Ah, allí está, gracias. ¿Cómo distingo llevo a mi vida personal, cómo distingo la palabra de lo que me dice mi mente que es la palabra? Porque yo siento que la mente, el ego, me llama muchas veces así, este es el camino, ¿no? Y descubro que no es la... ¿Cómo distingo este engaño del ego que me dice que, oye, no... Sí, está clarísimo. ¿Cómo distingo esto? Ok, ahí va. El ego o la mente siempre tiene planes de salvación. Es decir, diseña el plan y cree que se lo sabe todo, cuando lo que no sabe es que él es el problema y él es el que va a ser trascendido. No está invitado a la fiesta. Entonces, pero él, como quiere estar invitado a la fiesta, él lo diseña. Entonces, quiere siempre participar, le atemoriza mucho que no le hagas caso, vamos a decir. Todo esto es un fenómeno interno dentro de la persona, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera, no es tanto escuchar planes, sino decir directamente, el ser directamente lo que busca es la vivencia directa y nada más. Si le dicen, a ver, estate atento y siente que estás vivo y existiendo, eso es. Pero la mente hace diseños
y ya diseñó cómo ser el Buda perfecto consumado del que dije, ya diseñó todo el trazo y no tiene ni idea. Entonces, cada vez que tu mente te empieza a susurrar planes de salvación, te sientas y la observas y no le haces caso, porque al no hacerle caso se fortalece la conciencia y se desnutre el que quiere tomar el control. ¿Ya vieron? Porque si no terminarías convirtiendo todo en filosofía, teología, ¿ya viste? Y no despertarías realmente. Entonces, por supuesto, es una parte tuya. Y pues la gente le hace caso porque es mi propia mente, ¿no? Pero bueno, conclusión, no importa cuántos planes tenga la mente, no confíes mucho porque no sabe el camino. La mente no sabe el camino. Si lo supiera, pues ya se hubiera salvado. Bueno, ya se hubiera redimido. ¿Y por qué no se redime? Porque no lo sabe. Entonces, el ser viene y te dice, mantente en tu ser. Y entonces, oye, y si mi mente me sugiere planes de salvación o lo que dices tú, el camino, obsérvalo y velo. Deja que pase, eso también pasará. Y ya, se acabó. Y entonces, ¿qué fortaleciste en ese acto? Fortalecí mi conciencia, que es la verdadera solución, y desnutrí, de alguna manera, a mi ego. Ya viste, porque nada en la existencia permanece si no le das alimento y le das de comer. Entonces, si le das de comer a algo, lo nutres y vive. Si le quitas comida, lo desnutres y desaparece. Lo que sea. Entonces, tu ego es muy parecido, la mente del ser humano. De alguna manera, le tienes que alimentar con tu propia energía y tu propia vida. ¿Ya viste? Pero si lo observas y no le haces mucho caso, va a venir a menos, a menos, a menos. Hola, la gente, él te va a decir, pero ¿qué? Me voy a volver un estúpido. Porque entonces ya mi mente se apagó y voy a estar peor que antes que cavernícola. Sí, pero no es así, porque luego con tu propia conciencia puedes usar tu mente como herramienta. Ya más o menos está la idea. Que yo creo que, por lo menos, es más difícil porque me dice cómo fortalecer mi conciencia, la mente. Sí, es que la idea es que él siempre quiere guiar las cosas. Siempre va... A ver, no sé si han viajado alguna vez con algún viajero que quiere decir todo. O sea, quiere ir a donde él quiere, ya tiene planes de todo. ¿Ya vieron? Y todo, tiene su itinerario, ¿no? En la mañana a las 9 el museo, y al no sé qué el desayuno, y a esta hora vamos allá a la fuente de no sé dónde y nos mojamos los pies y echamos unos 20. Y a las 20, sí, ya entendí, ya tiene todo, todo lo tiene planeado. Entonces no hay un viaje, no hay un, a ver qué pasa, ¿no? Paro, salgo, hay hambre, desayuno. Pero una persona sí dice, no, aquí dice que a las 8 el desayuno. Es que no tengo hambre, tenemos que desayunar. ¿Cómo no vamos a desayunar? A fuerza desayunar. ¿Ya vieron? Entonces, quiere siempre guiar, porque está acostumbrado, y mientras estás desarrollando la mente está bien, no tiene nada de mal. Pero llegó el momento de trascender. Llegó el momento de trascenderla, y a la hora que la persona se despierta, no se vuelve un estúpido, al revés, utiliza su mente de la manera más eficiente, porque está respondiendo a su conciencia lúcida y despierta. ¿Ya vieron? No tiene planes. Es nada más, cuando se habla planes de salvación, realmente no te tienes que salvar de nada, nada más tienes que ver quién eres, y ya te salvaste. Nada más si ves quién eres, si no lo ves, la mente va a hacer tantos planes. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí las cosas. Yo creo que ya descansamos un rato. ¿Qué horas tenemos? 2:20. Ah, no resultó nada el horario que hicimos, ¿verdad? Estamos viajando. Salió todo al revés. O sea que, pero no se preocupen, así está bien. Sí, porque ayer veníamos, ¿verdad? A tal hora no sé qué, a tal hora no sé qué. Ya nos estaba pasando lo que dice este hombre. Entonces ahorita salió todo al revés, pero salió bien, no ha pasado nada. ¿Estamos? Bueno, vidas, vamos a descansar y yo creo que casi a comer. ¿Sale? Levanten, porfa, sus manos.
Mucho, mucho, muy bien. Muchas gracias. Descansamos y nos vemos más adelante.